¿Cómo generamos un esquema sostenible en torno a este potencial patrimonial? ¿Sí? Y aquí nuevamente yo me monto en los hombros de este señor Crosby, que es para mí una de las personas más claras y visionarias al respecto, y el tipo nos dice, digamos, en dónde podemos leer una relación entre sostenibilidad de la cultura y el patrimonio y la economía. ¿Cómo definir la sostenibilidad en términos económicos desde un capital patrimonial? El tipo nos dice aquí, nos da 4 tips muy poderosos, o 4, digamos, pastillas, o 4 recomendaciones muy poderosas, y quisiera como detenerme en cada una de ellas. Uno dice, mire, ¿cuáles son las recomendaciones para que esto se vuelva, más allá de ingresos, se vuelva un esquema sostenible? La primera es algo que llama equidad intergeneracional. Una visión a largo plazo en la que no se comprometan básicamente las necesidades de las generaciones futuras por la satisfacción de las necesidades de la presente generación. No voy a ir al medio ambiente. ¿Cómo hacer para que el consumo de hoy en día de lo que yo necesito, de la madera, del agua, etcétera, satisfaga mis necesidades, pero yo deje para las generaciones futuras? Somos muchos seres humanos consumiendo agua, consumiendo todo tipo de cosas en envases plásticos, haciendo todo tipo de impacto para satisfacer nuestras propias necesidades de comida, alimentación, dormida, felicidad, entretenimiento, lo que sea, antojos, lo que ustedes quieran. ¿Cómo hacer para que ese consumo no comprometa las necesidades de generaciones? Creo que la respuesta no la tiene nadie. Vamos mal, vamos bastante, digamos, está bien comprometido esto y en lo cultural un poco se puede hacer lo mismo. ¿Cómo hacemos para que ese consumo, digamos, de vallenato o el consumo del centro histórico, qué pena que lo ponga en términos de consumo, pero el consumo, ¿cómo hacemos para que al atraer turistas al centro histórico de Honda o al Festival Vallenato o al centro histórico de Cartagena? Sería chévere también ver qué opinan los propios cartageneros de todo lo que ha significado ser ese centro histórico, que es bendición y maldición al mismo tiempo. Lo que implica para generaciones futuras. ¿Sí? ¿Qué implica, por ejemplo, que el vallenato haya llegado, por supuesto, a ese nivel de comercialización y ese estatus que tiene hoy en día en la industria musical, a nivel de ingresos para la ciudad de Valledupar, como veíamos también a nivel de Riohacha, etc.? Pero ¿qué tipo de vallenato es el que van a consumir? ¿O será vallenato en las generaciones posteriores? ¿Sí? Aquí hay un tema, obviamente, digamos, de entender también las evoluciones o los cambios como posibles evoluciones, ¿no? Porque encerrar el patrimonio como un elemento de museo y poner una campana para que nada le falte, ¿no? No queremos que los vallenatos queden perfectamente igual que el que hacía Alejo Durano Escalona y que se oiga también en el año 2100 o 2200, que sea igualito. Quizás no, quizás las cosas tienen que evolucionar también para estar vivas, pero ¿cuál es esa evolución que queremos de las cosas? ¿Cómo van a disfrutar las próximas generaciones de ese patrimonio? O de pronto ya simplemente no lo van a disfrutar. ¿Sí? Hay movimientos que llevan a que no se haga, pero la primera, digamos, condición que nos pone Crosby aquí es cuidar la equidad intergeneracional. Que sí, usted disfrute de su patrimonio hoy, pero ¿cómo yo hago para que quede para generaciones futuras? ¿Sí? Y aquí la labor de los museos, aquí la labor de, digamos, de esta institución como Arco de la República también, de todos los patrimonialistas, restauradores, etcétera, pues empieza a ser supremamente importante. Y esta es, digamos, el criterio bajo el cual estamos cuidando, no solamente para esta generación, sino para la generación futura. Y es el primer criterio a través del cual deberíamos hacer un uso, digamos, del patrimonio de Honda para generar ingresos, siempre cuidando el hecho de que la próxima generación pueda seguir viniendo al centro de Honda y no se construye un edificio de vidrios de Bogotá en lugar de la catedral. Estoy yendo al extremo, por supuesto, pero ahorita uno de los colegas aquí nos ponía el ejemplo de cómo en Cartagena, pues en cierto momento, digamos, no es tan extremo el ejemplo. En Cartagena lo estamos viviendo, cómo están poniendo ya edificios en vez de o centros comerciales en vez de lugares patrimoniales, digamos, rompiendo con este precepto de equidad intergeneracional. Si esta es la equidad intergeneracional, aquí el nombre está mal, pero esta es la intrageneracional.
es dentro de la misma generación, porque no solamente es de hoy, de los que estamos hoy para los que vienen en el futuro, sino es dentro de los que estamos hoy, volvamos a Riohacha, en la que el disfrute y el acceso para todos los miembros de la comunidad de manera justa y no discriminatoria. Me devuelvo a Riohacha, porque allá definitivamente todo el placer de vivir un festival vallenato estaba siendo más placentero para unos definitivamente que para otros. Había otros que no tenían la oportunidad de acceder a lo mejor o a la mejor exposición. Digamos, Riohacha claramente rompe con este precepto de la equidad intrageneracional. ¿No? No hacemos para que sea un acceso plural, para que sea un acceso de todas las personas que convivimos en una comunidad. ¿Disfrutan los que disfrutan? Pues no disfrutan todos, digamos, no es un disfrute plural. Está bien que el turista también lo haga, no es que como que tengamos otra muralla adicional para los turistas que se vayan, porque también están trayendo la platica y es interesante, no solamente por la plata, porque el intercambio es interesante. Qué bueno que venga otro y yo pueda conversar y me diga, oye, esto está bien, está mal, está bien el intercambio. Ustedes, digamos, Honda es un puerto, ha sido, digamos, naturalmente y orgánicamente Honda es un sitio de intercambio, toda su historia lo ha sido. Desde incluso antes de los españoles, cuando la conquista, y hoy en día es un sitio de tránsito, así que el intercambio está bien. Pero cuando el intercambio está desbalanceado, cuando son más los de afuera que disfrutan y aquí no, o cuando solamente se disfruta aquí pero el de afuera tenemos un muro contra ellos, aquí se está rompiendo la equidad intergeneracional y es algo totalmente latente. Así que las intervenciones que se hagan también sobre el centro histórico de Honda y en general sobre todo su ecosistema patrimonial, pues es algo importantísimo cuidar. ¿Quiénes son los que vienen? ¿Quiénes son los que ya estaban acá? ¿Quiénes son los que vienen y se quedan? ¿Quiénes son los que vienen apenas por unos días y se van? ¿Y cómo hacemos para que todos disfrutemos y todos intercambiemos en una lógica, digamos, digamos virtuosa, no en detrimento patrimonial, ni el disfrute y el acceso generalizado? Tercera recomendación de este señor Crosby. Dice, generar las capacidades de largo plazo en el nivel local para que la toma de decisiones y la generación de recursos y bienestar irrigue a todos los agentes de interés. Otra vez vuelvo a Riohacha. Claro, 13.000 millones, buenísimo, pero se van todo para proveedores de afuera, alcanzan para dar comida para todo el mundo, etcétera, etcétera. Estoy hablando de además de capacidades, digamos, ni siquiera culturales, capacidades hoteleras, capacidades de infraestructura, capacidades de otro tipo de cosas. ¿Qué capacidades tenemos aquí? ¿Qué formación o qué educación y de qué tenemos que ser capaces para acoger cuando vengan cada vez más turistas y cuando haya cada vez más desafíos digamos, en la recepción de un turismo, en la recepción sí, básicamente, del foráneo que viene a hacer su gasto aquí? ¿Qué tiene que ser capaz Honda de proveer para que ese dinero efectivamente se quede aquí, para que esos recursos, que no es solo dinero, se queden aquí? Y aquí hablo de las capacidades externas a la cultura, como las hoteleras, lo gastronómico no siempre forzosamente es cultural. Hay derecho a comerse un perro o una hamburguesa, no tiene que ser siempre una comida típica, en fin. Pero también hablo de las capacidades culturales mismas, ¿no? ¿Quién va a explicar? ¿Quién digamos, la capacidad para hacer un recorrido histórico por el centro de Honda? Yo no sé hace cuándo, seguramente algunos, los que hayamos ido a Cartagena, después volví a entrar porque hice un estudio para ellos, pero lo que uno descubre después del tiempo y le dice los mismos cartageneros es que los días de dar pura carreta uno, por lo menos me decían, ¿qué cuánto te echaron? Porque cada uno se inventa la historia de Cartagena como se le da la gana. Y es divertido porque pues es más con viaje, sí, es divertido, pero en el fondo también hay una falta de capacidades asociadas. ¿Quién está generando la capacidad de los historiadores, digamos, o qué grupo de historiadores está haciendo, está tejiendo una red de conocimiento para los guías que le hacen la guía a uno por el Castillo San Felipe y por el complejo de murallas en Cartagena? Entonces es divertido obviamente que cada uno le eche el cuento y todo el mundo se vea, mira, interesante, y se va a echar el cuento a Bogotá o a sus ciudades de forma distinta, pero también hay unas capacidades en torno al patrimonial mismo que es interesante, digamos, desarrollar y es importante desarrollar. Frente al conocimiento del patrimonio mismo, frente a la capacidad de carga del patrimonio mismo. ¿Cuánta gente está en capacidad de soportar el centro histórico, digamos, de Honda? ¿Hasta dónde es bueno que llegue? Digamos, en un evento masivo, ¿hasta dónde es bueno? Llenarlo hasta
hasta la coronilla, o cuándo es bueno, y eso, para eso hay que generar capacidades, saber qué tanta gente es bueno y a partir de cuándo empieza a volverse un problema para la equidad intergeneracional e intrageneracional. En fin, todas esas capacidades también asociadas a lo cultural y también asociadas a lo patrimonial es importante tenerlas. De lo contrario, y eso pasa así, cuando no se generan aquí dentro, vienen de afuera. Dicen, no, allá no. Y lo hemos evidenciado desde Cartagena, lo hemos evidenciado desde Riohacha hasta San Basilio de Palenque. Cuando la población no es capacidad de proveerlo, pues vienen de otros lados. San Basilio de Palenque, usted no fue capaz de comprar 100 cervezas y venderlas, pues vienen los cartageneros o los paisas o los bogotanos, yo qué sé, y traen su propia cerveza y la venden, ¿sí? Porque hay mercado para eso. Pero si nadie se le ocurrió hacerlo, o generar un transporte, por ejemplo, cosas tan sencillas para generar un sistema de transporte entre la entrada de Palenque y la manifestación, que en este caso estoy hablando del Carnaval de los Tambores, el Festival de los Tambores en San Basilio de Palenque. Es tan sencillo como quién transporta. Nadie transporta. Hay 3 mototaxis entre la entrada de Palenque y Palenque. Listo, viene un señor con un bus de Cartagena y provee el servicio. Son capacidades que si no se desarrollan hacia adentro, viene alguien de afuera. O peor aún, nunca se desarrollan y genera una relación de frustración de la persona que viene de afuera y probablemente un rechazo hacia la experiencia que acaba de... Estoy hablando con una perspectiva obviamente un poco turística, pero en el fondo también digamos, más profunda, de manera más profunda, también el tratamiento con el patrimonio mismo. ¿Quién sabe cuáles son las capacidades de los edificios, hasta dónde se puede intervenir, cuando sí, cuando no, más allá de la reglamentación del Ministerio de Cultura? Necesitamos que el Ministerio de Cultura o que un patrimonialista justamente venga de otro lado a decir, o un restaurador venga de otro lado a decir, mira, es que deberías hacerlo así, o tenemos las capacidades aquí adentro para decir, mire, es que conocemos nuestros edificios, conocemos el estado de nuestras casas y así es que queremos hacer la intervención, porque hay el conocimiento específico aquí en Onda para conocer. ¿Lo hay o no? Lo tenemos que traer. Simplemente preguntas, no sé responderles, ustedes tendrán esa fuerza. Tema de capacidades. Y lo último que nos dice este señor Trosby es una palabra que se llama interconexión entre sistemas económicos, sociales, culturales, ambientales, y ustedes pueden seguir la lista. Es decir, entre más disciplinas, entre más saberes, entre más conocimientos puedan entrelazarse para tejer una red, digamos, de sostenibilidad en torno al patrimonio y su relación con la economía, pues tanto mejor. No es solamente economistas o unos administradores pensando cómo vamos a explotar esta vaina, sino gente que sepa cuál es la economía, cómo funcionan los negocios, cómo funciona la sociabilidad, cuál es la carga patrimonial y la carga, digamos, de los edificios patrimoniales, el tema ambiental, por supuesto. Estamos ahorita que está tan para mal de moda el tema de los ríos en Colombia con el tema del río Cauca, y aquí estamos a metros apenas del Magdalena y de Gualí y otros ríos, y el sistema de ríos aquí, pues por supuesto que, digamos, no somos, digamos, no hay una relación distante con el tema ambiental. De hecho, al contrario, Onda también es Onda no solamente por su acervo patrimonial y por su centro histórico, sino también por un entorno increíble a nivel ambiental que también puede estar amenazado. Entonces, todos estos factores son complejos. Claro, son complejos, no son fáciles, pero la interconexión entre los sistemas es lo que asegura que haya, digamos, un esquema sostenible, ¿sí? Lo económico depende de lo ambiental, depende de lo social, etc. La sociabilidad también, digamos, me vuelvo al vallenato, que lo conozco y lo estudié. La sociabilidad, digamos, del vallenato hace el vallenato mismo, ¿sí? No es solamente un músico en un estudio. El vallenato se da en la sociabilidad, se da en las esquinas, se da tomando trago, se da con penas de amor, se da visitando la sierra, etc. Ahí nace el vallenato. Entonces, todo esto está interrelacionado, y cuando se omite uno de esos sistemas, como lo pone Trosby, es que empieza a empobrecerse el capital patrimonial. Entonces, queda aquí equidad intergeneracional, intrageneracional, capacidades e interconexión de sistemas, y esos son, digamos, quisiera ir cerrando con lo siguiente, y es
empezar, y esto es a manera de ideas, y es un poco manera, bueno, se ve de aquí queda, pero digamos, voy a ir guiando por la lectura, pero quedan ideas como para empezar a pensar con estos, digamos, claro, estos son conceptos, digamos, de Trosby nos da artículos de papel, ahorita para irlo pensando para un espacio específico como el de, gracias, como el de Onda. Cuando hablamos de un espacio patrimonial, como de un sistema patrimonial, sistema es algo, digamos, de componentes interrelacionados, como nos dice, o interconectados, como nos dice Trosby, pues hay por lo menos, y es esa manera de propuesta y esa manera un poco como se está pensando hoy en día. Créanme que esto no es solamente para Onda, sino esto apenas se está empezando también a pensar desde la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, desde la estructuración de la famosa economía naranja, etcétera. Todo lo que está problematizando hacia adentro es, ¿y ahora cómo hacemos para los 4 preceptos de Trosby? Y creeríamos nosotros, obviamente somos investigadores y creemos mucho en esto, pero creemos que de verdad es así, y es que casi que el paso cero de la cuestión es generar unos criterios para la identificación y caracterización de ese ecosistema patrimonial, es decir, vamos a conocer lo que tenemos entre manos. Yo no puedo actuar sin saber qué está pasando. Básicamente esto es una invitación a mapear y a caracterizar qué es el patrimonio. Cuando hablamos de que Onda es un pueblo patrimonial que hace parte del sistema de pueblos patrimoniales de Colombia, más allá de una declaratoria, ¿qué significa? ¿Cuál es el patrimonio de Onda? ¿Son solo sus construcciones arquitectónicas, que son, pues es muchísimo, por supuesto, o es la sociabilidad en las calles, o es la relación con el río y con los ríos que hacen parte del medio ambiente? ¿Es todo eso junto? ¿Qué es? ¿Cuántos ríos son? ¿Cuántas construcciones hay? ¿En qué estado están? ¿Quién sabe sobre esas construcciones? ¿En dónde hay negocios? ¿Cuáles están caídas? ¿Quién está habitando todavía esas construcciones? ¿Quién está poniendo negocios y qué tipo de negocios son? ¿Qué tipo de relación hay entre la gente que lo habita y entre la gente que lo visita también? ¿Cómo caracterizar el ecosistema patrimonial de Onda? Más allá de sus tangibles. Les decía al principio que esto, Onda tiene ese enclave de lo tangible y lo intangible que lo hace especialmente desafiante para mapearlo, pero por eso mismo interesante. ¿Cuáles son esas manifestaciones? ¿Es solo arquitectónico? ¿Es la sociabilidad? ¿Es gastronómico? ¿Es ambiental? ¿Es todo eso junto? ¿Quiénes son? ¿Quiénes ofrecen y quiénes son los oferentes? ¿De dónde son? ¿Son de aquí? ¿Son de afuera? ¿Está bien que sean de aquí, de afuera, etcétera? Pero ¿dónde están? Es más allá del mapeo, no solamente es contarlos, que ya no es poco, saber dónde están nuestro acervo patrimonial, hacer un inventario de eso es una primera parte, pero saber cuáles son sus características y en qué condiciones están ofreciendo es la segunda y quizás más importante parte de ello, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Y eso tiene un sentido, uno no cuenta o uno no inventaría o uno no caracteriza por hacerlo, por el gusto de diagnosticar. Uno lo hace porque uno necesita entender la vocación cultural del pueblo, ¿sí? ¿Qué es realmente lo que tenemos entre manos y qué otras cosas no? ¿Dónde estamos flojos? ¿Dónde no hay gente, volviendo al tema de las capacidades, donde no tenemos gente que esté supliendo adecuadamente la oferta cultural? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la vocación creativa por un lado y productiva también? ¿Cómo está nuestro sistema, digamos, productivo? ¿Cómo está nuestro sistema de hoteles, de restaurantes? ¿Qué tipo de cosas se ofrecen? ¿Cuáles son los insumos que se compran? ¿Cuál es la calidad? ¿Qué pasa si vienen de pronto 20.000 personas al pueblo? ¿Los vamos a intoxicar? Pues tenemos proveedores, tenemos quien prepare, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas las preguntas que corresponden a esta primera etapa y es identificar y caracterizar el sistema patrimonial. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿En qué estado se encuentran? ¿Cuáles son las capacidades para ofrecerlo? ¿Cuál es la vocación creativa y patrimonial del territorio? ¿Y cuál es la productiva? Y están en el estado adecuado, ¿no? Cuando uno sabe dónde están, quiénes son y por qué, y ha priorizado, uno ya puede hacer lo segundo, que es hacer un inventario de todas las fallas de mercado que inhiben el desarrollo y la sostenibilidad. ¿Dónde estoy flojo, básicamente? O sea,
Este es un nombre rimbombante para decir dónde estoy flojo a la hora en que me lleguen visitantes, a la hora que me lleguen los soñados visitantes que siempre van a llegar a gastar su plata aquí, en dónde no voy a dar yo, en el esquema, tanto en lo patrimonial como en lo productivo. Nuevamente, ¿dónde están esas fallas de mercado? Y hablo de cosas tan macro como la conectividad, como el sistema de alojamiento, como el sistema hotelero, hasta cosas tan específicas como, me estoy repitiendo ya, pero es si estoy consciente de cuánta gente le cabe a la catedral, o si estoy consciente de cuánta gente puede, digamos, albergar una plaza específica para que no vaya en detrimento de la misma plaza y el patrimonio que está allí expuesto. Tengo todas estas capacidades y donde tengo fallas, yo puedo identificar estos huecos. A partir de este diagnóstico puedo entonces identificar dónde tengo huecos y dónde no estoy respondiendo. Por un lado la comunidad misma, por un lado el sistema productivo mismo e incluso la institucionalidad de Honda. Tengo los dirigentes que debo tener, están a la altura los dirigentes de Honda para poder entender esto y responder, digamos, al desafío que implica tener un pueblo patrimonial que eventualmente seguirá recibiendo cada vez más turistas, inversiones, etcétera, etcétera. Están en capacidad. ¿Dónde están las capacidades? Y estoy hablando de todo tipo de agentes. Y cuando uno tiene claro quiénes son, dónde están, cuando uno tiene claro qué falla, dónde estoy fallando en eso, pues finalmente ya puedo ahí sí diseñar las medidas, los incentivos y bienes públicos para dinamizar el ecosistema. Cuando yo tengo claro qué quiero primero, porque aquí casi que hay un cuadrado anterior y es para dónde voy, ¿no? Porque yo para contar y después para identificar las fallas, yo tengo que primero entender para dónde voy, qué quiero de este pueblo. ¿Quiero llenarme de plata simplemente o quiero generar ingresos, pero también enaltecer el mismo patrimonio del pueblo, etcétera? Entonces ahí en ese momento, cuando yo tengo claro qué quiero, dónde está la gente, dónde fallo, pues ahí sí puedo diseñar. Si es que necesito mejorar mis capacidades, necesito ampliar mi sistema de hotelero, qué tipo de hoteles quiero además también, ¿no? Quiero aquí un 5 estrellas así con balnearios y jacuzzis y cosas, todo tipo de esos, o qué tipo de... Cuando yo ya sé qué quiero y dónde estoy fallando, pues finalmente puedo empezar a diseñar las medidas para subsanar esos huecos. Básicamente es casi que es sentido común. Fíjense que se cae de su peso, pero en muy pocos lados se cumple. En muy pocos lados. Pregúntenle a Riohacha, pregúntenle a Cartagena, pregúntense ustedes mismos ahora en el centro histórico de Honda y en todo lo que implica Honda. Entonces, sencilla como es, creo que es una ruta para empezar a interiorizar y valiosa. Ahora obviamente el diablo o Dios, lo que quiero poner ahí están los detalles. Cómo caracterizar, cómo inventariar, cómo diagnosticar las fallas y cómo diseñar las medidas, pues ese es otro cuento y quizás es otra conversación que ojalá tengamos algún día. Pero pues esto es como una propuesta de ruta para empezar a pensar el patrimonio, la economía, desde ese tercer nombre grande que se llama la sostenibilidad, que creo que es el más importante.